Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a analizar lo que ocurrió el Viernes Santo. Tenemos la costumbre de vivir un Via Crucis en que se ha dividido en 14 estaciones. Vamos a irlas connotando según las Sagradas Escrituras para que tengamos esa información. Recordemos que todo empezó desde la noche del jueves, que para nosotros es noche del jueves, pero para los judíos es la noche del viernes. Y el viernes sucede toda la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos momentos importantes. La primera estación que tenemos es cuando Jesús es condenado a muerte. Y bueno, pues vamos a verlo en todos los evangelios, cada una de las estaciones, para que veamos cada una de las informaciones que se nos proporcionan en los evangelios. En el capítulo número 27 de Mateo, en el versículo número 25, dice: toda la gente contestó: nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás, luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él, le quitaron su ropa, lo vistieron de una capa roja, le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él, burlándose, le decían: viva el rey de los judíos. También le escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Bueno, entonces estamos viendo aquí la condenación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo en Marcos, capítulo 15, versículo número 6. Dice ahí muy claramente que durante la fiesta Pilato dejaba libre un preso, el que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel junto con otros que habían cometido un asesinato de rebelión. La gente llegó pues y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Pilato le contestó: ¿quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se ha dado cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejaran libres a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué quieren que haga con que ustedes llaman al rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos: crucifícalo. Pilato les dijo: pues qué mal hecho. Pero ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás y después de mandar azotar a Jesús lo entregó para que lo crucificara. Los soldados llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en esta estación de condenación con Lucas. Es Lucas capítulo número 23, versículo número 13. Dice: Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes y a las autoridades y al pueblo y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre diciendo que alborota al pueblo, pero yo lo he entregado delante de ustedes y no he encontrado culpa. Lo he interrogado delante de ustedes y no encuentro culpa de ninguna de las faltas de que lo acusan, ni tampoco Herodes, puesto que nos lo ha devuelto. Ya ven, no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. La voy a castigar y después lo dejaré ir. Pero todos juntos comenzaron a gritar: fuera con ese, deja libre a Barrabás. A este Barrabás lo habían metido a la cárcel por una rebelión ocurrida en la ciudad y por un asesinato. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les habló otra vez, pero ellos gritaron más alto: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez Pilato les dijo: pues qué mal hecho, yo no encuentro en él nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a gritos pidiéndole que lo crucificaran, y tanto gritaron que consiguieron lo que querían. Pilato decidió hacer lo que le estaban pidiendo, así que dejó libre al hombre que habían escogido, el que estaba en la cárcel por rebelión y asesinato, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Bueno, entonces estamos viendo la misma narración. Vamos a ver la narración del Evangelio de Juan en esta condenación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí nos menciona en el capítulo número 19 de Juan, que versículo 1, Pilato tomó entonces a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, le pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron en una capa de color rojo. Luego se acercaron a él diciendo: viva el rey de los judíos, y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, lo he sacado para que se den cuenta de que no encuentro ningún delito. Salió pues Jesús
con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: ahí tienen a este hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Pues llévenlo, crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito. Los judíos contestaron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por el Hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: es que no me vas a contestar, no sabes que tengo la autoridad para crucificarte, lo mismo que para poderte poner en libertad. Entonces Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. Por eso el que me entregó a ti es más culpable del pecado que tú. Desde aquel momento Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, le ordenó que sacaran a Jesús y luego se sentó en el tribunal en el lugar que en hebreo se llama Gábata, que quiere decir empedrado. El día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos: ahí tienen a su rey, pero ellos gritaron: muera, muera, crucifícalo. Pilato les preguntó: ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los sacerdotes le contestaron: nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato le entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Bueno, pues hemos visto la primera estación, que es Jesús es condenado a muerte. Y bueno, pues esto lo vemos que sí está aquí en las Sagradas Escrituras. Eso es a lo que quiero que ustedes lo vayan pues tomando en cuenta, porque no todas las estaciones que nosotros celebramos o vivimos cada año en este tiempo, y principalmente el Viernes Santo, están en las Sagradas Escrituras. Hay algunas que pues fueron puestas de alguna manera para hacer una continuidad del proceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a pasar a la segunda estación de nuestro Señor Jesucristo, que es cargado con la cruz. Entonces nos dice aquí Juan que Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar Calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Estamos en el capítulo número 19, versículo 17. Entonces nos damos cuenta que esta es otra de las estaciones en las que nuestro Señor Jesucristo, pues hacemos nosotros oración y recordamos su situación de la vía de la crucifixión. Y bueno, pues aquí lo estamos viendo en Juan 19. También vemos en Lucas, capítulo número 23, versículo 26, en donde dice: cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron a mano de un hombre. Bueno, eso es de Simón de Cirene. No nos menciona aquí que le dan la cruz, ¿no? Nada más nos dicen que es sentenciado a muerte y que lo van a crucificar, pero aquí no nos menciona lo que nos mencionó Juan. En el Evangelio de Marcos, ¿sí?, también nada más nos menciona lo de la condenación y no nos menciona que Jesús es cargado con la cruz. Bueno, nosotros sabemos, ¿no?, que fue cargado con la cruz. Entonces vamos a tomar nada más la referencia de este versículo de Juan, del capítulo número 19, versículo 17, donde dice: Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la Calavera. Esa es la segunda estación. Entonces, bueno, pues esa es otra de las estaciones que nosotros podemos estar viviendo y de alguna manera pues recordando, y lo hacemos de una manera honrosa, y hacemos oración, ¿no?, para que podamos nosotros vivirla de una manera más con fe y con humildad y con abstinencia y con ayuno. Entonces, esta segunda estación es: Jesús es cargado con la cruz. Sí la tenemos aquí en las Sagradas Escrituras, o sea, sí se nos presenta de esta manera. Bueno, vamos a pasar a la tercera estación, en donde Jesús cae por primera vez. No nos menciona en ninguna parte de las Escrituras que Jesús se haya caído 3 veces. Y bueno, pues aquí nos está mencionando que cae por primera vez, ¿sí? A lo mejor cayó más veces, a lo mejor nada más se cayó una vez, se tropezó, no lo sabemos,
Pero bueno, hacemos una estación o un momento en el que nosotros hacemos oración y una reflexión muy importante. Bueno, esto se los aclaro para que lo tengan, ya que como les acabo de mencionar, pues son 14 estaciones y vemos esta que no la encontramos y no la tenemos dentro de la Sagrada Escritura, que alguien nos haya dicho, se cayó 3 veces, se cayó una vez, ¿verdad? Porque se tropezó o lo aventaron, no nos dice nada de eso. Bueno, vamos a pasar a ver la otra estación, en donde dice que encuentra a su madre. Bueno, esto es importante que lo analicemos porque, por ejemplo, en el capítulo 19, en el versículo número 26, dice que junto a la cruz Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, bueno, pues se encontró a su madre en el camino, ¿no? No nos dice que exactamente en qué momento la encuentra en el camino del Calvario, pero sí nos menciona Juan que María, seguida de la esposa de Cleofas y de María Magdalena, pues seguían a Jesucristo. Entonces, bueno, pues ahí vemos que nuestra Santísima Madre pues sí estaba ahí, sí acompañando la desgracia de su hijo, la desgracia de nuestro maestro, que iba a ser crucificado. Eso sí lo tenemos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo número 25. En el capítulo 23 de Lucas, nada más nos dice de las mujeres, ¿sí? El capítulo 23, versículo de 49, nos dice, pero todos los conocidos de Jesús y también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se quedaron ahí mirando de lejos aquellas cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí vemos esa otra redacción. Ahorita la vamos a ver cuando unas mujeres supuestamente encuentran a Jesús en el camino, pues lógico, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 40, dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre ellos estaban María Magdalena, María la madre de Santiago Menor y José, y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Bueno, aquí nos menciona la presencia de estas mujeres que habían estado con nuestro Señor Jesucristo durante su prédica, durante su adoctrinamiento con los discípulos también. Y vemos que en Mateo, capítulo número 27, en el versículo número 55, dice, estaban ahí mirando de lejos otras mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, entonces vemos cómo entonces hace la presencia, ¿no? Nos menciona aquí entonces que, pues, al haber encontrado a nuestra Santísima Madre, esa es otra de las estaciones, ¿no? Pues ya llevamos la estación de cuando Jesús es condenado a muerte, Jesús es cargado con la cruz, ¿sí? Que sí aparece en la Sagrada Escritura. Otra es que primero cae Jesús por primera vez, esa no viene en la Sagrada Escritura. Después dice que encuentra a su madre, pues sí, pues estaba su madre por ahí, nos dice Juan, ¿sí? Que estaba ahí María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero no nos dice a qué momento, ¿no? Bueno, pasemos a la otra estación que nos presenta el Vía Crucis, ¿no? En donde que Simón de Cirene ayuda a nuestro Señor Jesucristo a cargar la cruz. Y esa sí aparece, ¿verdad? Sí, esa sí aparece en los evangelios. Vamos a empezar con por ejemplo, el de Marcos, el de Mateo, ¿sí? En el capítulo número 27, versículo 32, dice, al salir allí encontraron un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Eso lo tenemos también en Marcos, en Lucas y en Juan. O sea, la misma redacción la tenemos, ¿sí? Un hombre llamado de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, dice en Marcos, ¿sí? En Marcos capítulo 15, en el versículo 21, nos da esa otra información. Un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaban entonces del campo. Al pasar por ahí, le obligaron a cargar con la cruz de Jesús. O sea, aquí nos habla Marcos de que era papá, ¿sí? De Alejandro y de Rufo. Y en Lucas, cuando
nos menciona el capítulo 23, versículo 26, dice, cuando llevaron a Jesús crucificado, echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que venía del campo, y le hicieron cargar con la cruz, llevarla detrás de Jesús. Pero fíjense cómo dice, le hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. O sea, Jesús lo iban jalando, lo iban golpeando, y este señor Simón lo iba cargando la cruz atrás de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas informaciones que dicen, es que iba cargando un madero nada más es el travesaño. Pero aquí está hablando de la cruz. Acuérdense que las traducciones muchas veces nos confunden. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 19, ¿sí? En donde nada más nos menciona que Jesús iba cargado con la cruz a ese lugar de Gólgota, ¿sí? Y bueno, pues nos menciona muy claramente del 17 al 27, ¿sí? Nos habla de cómo fue nuestro Señor Jesucristo puesto en la cruz, en este Evangelio de Juan. Pero no nos menciona exactamente que Simón de Cirene haya estado ayudándole a nuestro Señor Jesucristo en el camino. Entonces, pues eso lo tenemos claro. Bueno, entonces, vamos a pasar a la otra estación, en donde supuestamente una mujer llamada Verónica le limpia el rostro a nuestro Señor Jesucristo. Pues eso no viene aquí. Y tampoco menciona que las mujeres que seguían a nuestro Señor Jesucristo, había una llamada Verónica. Pues no, tampoco nos menciona eso. Nos menciona que, acuérdense que nos dice que había junto a la cruz su madre, o sea, nuestra Santísima Madre, y la hermana de su madre, María, que era María, esposa del señor Cleofas, ¿sí? Pues eran parientes, ¿no? Sí, de nuestra Santísima Madre. Recuerden que Judas Tadeo y Santiago el Menor y otro llamado José, eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa señora pues también andaba ahí, pues lógico, bueno, pues era familia de nuestro Señor Jesucristo, la familia de nuestra Santísima Madre, ¿no? Y María Magdalena, María la que venía de Magdala, no era la prostituta, no era la adúltera, era la que le habían sacado 7 demonios. Entonces, no la confundamos, Recuerden esto para que no lo tengan. Lo vemos esto en Juan 19, pero estamos viendo también en Lucas, que nos habla de las mujeres, ¿sí? Y no nos da los nombres con respecto a las mujeres que siguen, nada más dice que son unas mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Y en Marcos sí nos menciona nombres, el capítulo 15, Marcos 15, versículo 40, dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre ellas estaban María Magdalena, que también la menciona Juan, María, la madre de Santiago el Menor y de José, ¿se dan cuenta? Que es la María, esposa de Cleofas. Y Salomé. ¿Y quién es Salomé? Pues la mamá de Santiago el Mayor y de Juan, la esposa del señor Zebedeo. ¿Se dan cuenta cómo aquí sí nos menciona los nombres de las mujeres? ¿Sí? Y bueno, pues vemos que en Mateo también nos proporciona la información, ¿sí? En donde, por ejemplo, dice aquí en el capítulo número 27, versículo 61 o 60, si quieren tomarlo desde ahí, y lo puso en un sepulcro nuevo. Aquí nos habla ya cuando está nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro, pero anteriormente en el mismo capítulo 27, versículo 56, dice, entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que les acabo de informar, pues que la madre de los hijos de Zebedeo pues es Salomé, y María, la madre de Santiago y José, pues es María Cleofas. Así le decían Cleofas porque era la esposa del señor Cleofas, ¿no? Si tú ahorita una mujer se casa con el señor Pérez, pues le dicen la señora Pérez, ¿no? Ya no le dicen Miriam, le dicen la señora Pérez, ¿no? Ya se casó, así era antes, ¿no? Bueno, entonces no nos menciona aquí una tal Verónica, ni que le haya limpiado el rostro a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes me dirán, bueno, eso se menciona en otros libros.
Sí, yo no estoy hablando de la Sagrada Escritura, ¿eh? Sí, porque a lo mejor hay libros contemporáneos, hay libros que les dicen apócrifos, que no es que sean falsos, sino que no están dentro de la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, yo a lo que voy es que estoy informándoles que las estaciones que tenemos en el Vía Crucis, no todas se mencionan en las Sagradas Escrituras. Son puestas de alguna manera para hacer una reverencia, hacer oración, una reconciliación nosotros, y para poder ser muy humildes y sencillos en este día Viernes Santo. Vamos a pasar a la otra estación, en donde nuestro Señor Jesucristo supuestamente cae por segunda vez. Como les acabo de informar, no sabemos cuántas veces cae nuestro Señor Jesucristo. Sí, pudo haberse caído muchas veces, pero pues vieron 3. ¿Por qué el 3? Porque el número 3 significa poder. Sí, es la representación de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero nada más por eso, o sea, no crean que es porque se haya caído 3 veces. No tenemos ninguna información inédita de que nuestro Señor Jesucristo se haya caído 3 veces. O sea, pero así lo dejamos, así lo ponemos. ¿Sí? Y bueno, vamos a pasar a la otra estación, en donde Jesucristo encuentra a unas mujeres de Jerusalén. Y bueno, pues hemos visto y hemos sabido que nuestro Señor Jesucristo, en una parte, ¿verdad?, que aquí lo estamos viendo, como lo decía Lucas, ¿sí?, en el capítulo número 23, versículo 48 y siguientes, dice: toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado, se fue de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se quedaron ahí mirando de lejos aquellas cosas. ¿Sí? Entonces vemos como si había unas mujeres ahí. Y vemos en este mismo capítulo 23, en el versículo 27, dice: mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él, lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Entonces esta estación sí está dentro de las Sagradas Escrituras. Vayan tomando nota, cuáles sí, cuáles no. Así como las estampitas, ¿no? En el álbum, no, sí, no, sí, no, ay, no, ¿cuál es? ¿Cuál? No, esa no la tengo, pues no viene. Aquí en las Sagradas Escrituras, pero esta sí viene, aquí está. Sí, está en el Evangelio de Lucas, lo de las mujeres de Jerusalén, que el Señor las mira y les dice: no lloren por mí, sino lloran por ustedes mismas y por sus hijos. Y que sí lloran, las mamás por sus hijos. Pregúntense, ¿a poco hay una mamá que no llore por sus hijos? Todas las madres lloran por sus hijos, todas. Bueno, vamos a seguir. La otra estación que sigue, que Jesús cae por tercera vez. ¿No? Pues no, como les digo, pues ninguna de las 3 caídas, pues si no eran luchas. 3 caídas sin límite de tiempo. Ay, por favor. Pues si no eran luchas de AA. No, son de los alcohólicos, ¿no? AAA, pues sí, ¿verdad? Pues no sabemos, pero bueno, nos han puesto esas estaciones para reflexionar, y para arrepentirnos y pedirle a Dios. Bueno, seguimos con la otra estación, donde nuestro Señor Jesucristo le quitan sus vestiduras, ¿sí? Es despojado de sus vestiduras. Bueno, entonces aquí nosotros podemos ver que en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 19, del 17 en adelante, nos menciona lo que habían puesto a nuestro Señor Jesucristo en el letrero, en latín y en griego, en la cruz. Pero no nos menciona aquí que a nuestro Señor Jesucristo le hayan quitado sus vestiduras, ¿sí? Pero pues era lógico, para crucificar a alguien lo tenían que desnudar. Y quiero decirles a ustedes lo que ya les he yo platicado en otras ocasiones: a nuestro Señor Jesucristo y a todos los que los crucificaban totalmente desnudos. Nada de que les dejaban su calzoncillo marca X, no, nada de que les ponían su taparrabo, no. Lo hacían así precisamente porque era una burla, para que les diera vergüenza, para que la gente pues
vieran la vergüenza de ese personaje que estaba crucificado, ¿no? Entonces, pues es importante que ustedes también lo tengan, ¿no? Porque muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar eso. Tenemos nuestros crucifijos en la casa, tenemos nuestras cruces en la casa, y vemos que nuestro Señor Jesucristo pues siempre está con un taparrabo, ¿no? Pero en realidad nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, al igual que siempre, que todos, sin ropa, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso no viene aquí, no nos lo explican. Lo sabemos por la historia de que así le daban muerte a a las personas que eran condenadas, pues así los crucificaban, ¿no? Totalmente desnudos, ¿no? Bueno, seguimos con la otra estación en donde Jesús es clavado en la cruz. Y bueno, pues es otro momento importante en el que hacemos una reflexión, en donde le ponen a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, un clavo en cada uno de sus brazos, de sus manos, y 2 clavos en los pies, ¿no? ¿Sí? Y es clavado en la cruz. ¿Sí? Bueno, entonces dice aquí, miren, les voy a leer el capítulo 19 en el versículo número 23. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa. Entonces se dan cuenta cómo pues recogieron su ropa porque lo desnudaron completamente y lo repartieron en 4 partes para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura tejida de arriba a abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. O sea, qué gusto de hacer eso. O sea, yo me voy a quedar con la ropa de alguien que van a matar, ¿no? Me daría vergüenza, no sé, me daría cuscús, ¿no? Quedarme con la ropa de alguien, ¿no? Que ando muy necesitado, ando muy muerto de hambre, para quedarme con la ropa de alguien que van a condenar a muerte. O sea, imagínense ahorita en la actualidad, ¿no?, que hay penas de muerte, ¿no? Me voy a quedar con la chamarra y los calzones del que van a matar con la inyección letal, ¿no? O sea, y si lo hacen como burla, como sinónimo de burla, o síntoma de burla, o sea, ¿qué forma de burlarse? Todavía que se burlaron poniendo una corona de espinas, bueno, que le decían rey de los judíos, bueno, no, eso, pero quedarse con la ropa y echar suertes para ver quién se queda con... No, pues la verdad es que pobres soldaditos romanos, por eso su poder no triunfó en el mundo con esas hazañas, no, muy mal. Bueno, entonces, por lógica, ¿verdad?, sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. No nos menciona aquí Juan que haya sido clavado, que le hayan puesto sus clavitos ahí con nuestro Señor Jesucristo. Solamente nos sigue diciendo que se burlan de él, ¿sí? Ni Lucas nos menciona eso tampoco, ¿sí? Nos menciona lo mismo, que los soldados se ponen a echar suertes con sus cosas. Pero ¿saben por qué todo esto? Pues para que se cumplieran las escrituras, porque todo estaba profetizado en las escrituras. Y bueno, pues aquí, cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado, ¿sí?, antes de morir, vamos a pasar a la otra estación, cuando es crucificado, antes de morir, nos menciona la historia que pronuncia 7 frases. Le decimos las 7 palabras, ¿no? Así la iglesia, ¿no? Ya saben cómo son muy dados a poner las cosas de una manera muy, según ellos, muy explícita, según ellos muy doctrinal, según ellos muy para que la gente lo comprenda, ¿no? Y a veces no nos explican nada, ¿no? Y en las iglesias, pues nuestros presbíteros, sacerdotes dicen, vengan, porque les vamos a dar la explicación de las 7 palabras, ¿no? Y se duerme uno, porque como son choreros, y ya hablan, así como yo, ¿no? Hablan y se duermen, todos nos dormimos, y nada más está uno roncando. Y ya acabaron las 7 palabras. ¿Y que no hay 8 palabras? No, nada más son 7. Pero miren, ¿en dónde encontramos las 7 palabras? Bueno, la primera palabra que tenemos aquí explícita, la tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 27, versículo número 46.
¿Sí? Ahí dice, la primera palabra dice nuestro Señor Jesús. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero dense en cuenta que esto que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo es un versículo del Salmo número 22, que está ahí en la Sagrada Escritura, ustedes lo pueden ver. Pues también él tenía los salmos, lógico que los conocía a la perfección nuestro Señor Jesucristo, todos los 150 salmos que tenemos, ¿no? Bueno, pues estaba repitiendo Jesús la oración, ¿sí? Ese Salmo número 22, en donde dice, Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la primera frase que dice nuestro Señor Jesucristo. Después, bueno, pues vamos a verlo también en Marcos 15, ¿sí? También lo menciona, pero, por ejemplo, la traducción que tenemos nosotros nos dice, primero en Mateo, dice Elí, Elí, y aquí dice Eloí, Eloí, para que lo tengan ustedes también, que es una forma, es una frase, ¿no? Miren, está en el capítulo número 15, en el versículo 33. Al llegar al mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Vamos a ver, aquí voy a hacer antes de que explique esto de la segunda frase, o de la primera frase, perdón. 3 horas hubo oscuridad en ese momento, ¿sí? Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde quedó oscuro todo. No fue eclipse, ¿sí? No fue una tormenta de arena. Dirán ustedes, es que se nubló el cielo y las nubes estaban muy oscuras y 3 horas y no se reventaban. Bueno, a esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, esa es nada más la diferencia que les hago yo ver a ustedes, de que en Mateo dice Elí, Elí, y en Marcos dice Eloí, Eloí, ¿sí? Y bueno, pues vamos a pasar a otra frase que dice nuestro Señor Jesucristo, entre comillas palabra, en donde dice la segunda, que dice en Lucas, capítulo número 23, en el versículo número 34. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra, ahí está. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo está pidiendo perdón por nosotros, ¿sí? A nuestro Padre Dios. Bueno, entonces, pues ahí está. Después tenemos ahí mismo en Lucas, pero en el versículo 39, ahí en el capítulo 23, del 39 al 43, ¿sí? Dice aquí que uno de los criminales que estaba colgado y le insultaba, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero otro reprendió con su compañero diciendo, ¿no tienes temor a Dios? Tú que estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. En la tercera frase, ¿no? Entonces estamos viendo que todas estas frases que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que nosotros las vivimos en este día Viernes Santo, pues sí están en las Sagradas Escrituras, o sea, no están en un solo evangelio, pero sí están en los 4 evangelios. Bueno, y vamos a pasar a la otra, en donde Juan 19, del 26 al 27, ¿sí? Juan 19, del 26 al 27, ya lo tienen. Dice, cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces el discípulo la recibió en su casa. Bueno, nosotros sabemos que Juan tenía a su mamá, ¿no? Tenía a su mamá que se llamaba Salomé, ¿sí? Pero se dan cuenta cómo aquí Jesucristo le dice mujer, no le dice mami, no, ¿verdad? No le dice mami, no le dice mamá, no, tampoco, no. Le dice mujer. La traducción que tenemos nosotros, pues es una orden, ¿no? Pero en realidad le estaba dando el más grande de las menciones que se le da al género femenino, el decirle mujer. Esto había más que decirle madre, ¿sí? Y le dice, ahí tienes a tu hijo.
como María se iba a quedar sola, para que no le pasara nada, porque acuérdense que las mujeres solas, pues no había quien las defendiera, y pues les quitaban sus cosas, no les hacían caso, se aprovechaban de ellas, porque no había un varón. Pues, desgraciadamente así era la costumbre de los judíos en aquel entonces, ¿eh? Era muy discriminada la mujer. Y ustedes miran, pues, ¿cómo no? ¿Tenía más hijos María? No, pues eran hijos de José. Y no vemos aquí a ninguno de los hijos de José que estuvieron ahí acompañando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de esas lecturas donde dice, ahí viene tu madre y tus hermanos? ¿Y aquí dónde están sus hermanos de Jesús? Qué poca, ¿no? De los hermanos de Jesús, ¿no? Se pasan, ¿no? Sí, no, oigan, cualquiera se prende, ¿no? ¿Y mis carnales dónde están? También cobardes, ¿no? Me dieron la vuelta. Pues no, serán hijos de José y han de haber dicho, nosotros somos hijos de José, este es hijo de José y María, pero pues es un volado que se aventó mi papá, ¿no? ¿Qué hacía Pedro cuando le dijeron, tú andabas con... Ay, yo ni lo conozco, ¿no? ¿Cómo no? ¿Eres uno de sus discípulos? No, yo no. Pues sí, pues así somos. Sí, así somos. A lo que nos conviene, ¿verdad? A lo que no nos conviene, pues no le entramos. Y pues, Juan, ay, qué curioso, ¿no? Dice aquí Juan, el Evangelio de Juan, y él dice, ¿no? Fíjense cómo dice, ¿no? Sí, aquí él narra esto, ¿no? Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo, a quien él quería mucho, ay, o sea, a todos los quería mucho, a todos. Ah, no, pero él decía, a mí me quiere más, ay, se sentía consentido, ay, sí. Ay, qué Juanito Bueno, ni modo, Juanito. Bueno, y desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Y ya ven que dicen que fue a terminar su vida nuestra Santísima Madre ahí en Éfeso, allá por Turquía. De hecho, pues eso existe todavía, ¿eh? Hicieron un templo ahí en donde supuestamente era la casa en donde vivió María sus últimos días. Y según la historia, que no viene en la Sagrada Escritura, dicen que ahí murió nuestra Santísima Madre. ¿De qué murió? No sé, ¿eh? Pero de COVID no murió, ¿eh? No murió de COVID. Pero que murió nuestra Santísima Madre murió. Pero dicen que resucitó y que nuestro Padre Dios se la llevó al cielo como se llevó a nuestro Señor Jesucristo. Pues eso no lo informa la Sagrada Escritura. Pues no, porque son bien discriminativos. Todo lo que haga la mujer nunca se va a saber. Pues sí. Ah, pero lo que hace uno sí todos lo saben. Todos, uno como hombre, ¿no? Sí. Todos lo saben, ¿no? Lo que hace la mujer nada sabe, ¿no? Y pues así era en ese entonces, la mujer pues ni la tomaban en cuenta, ¿no? Y aún está siendo la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí hay libros históricos contemporáneos que nos mencionan de esos sucesos. Bueno, eso se los dejo nada más como nota, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo otra de las palabras o frases que nuestro Señor Jesucristo pronunció. Y vamos al Juan 19:28. Dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed, para que se cumpliera la Escritura. A lo mejor no tenía sed, ¿no? ¿Cómo no va a tener sed? Imagínense. No. Desde un día anterior que había cenado, había realizado la institución eucarística, se había ido al huerto de los olivos, ¿no? No había dormido, se lo llevaron preso. Todo eso lo sabemos porque ya lo vemos en la historia. Ante Anás y Caifás y Pilato y después Herodes y Pilato, que son las 7 casas, se va a visitar las 7 casas, ¿no? Y después ahí lo condenan, lo azotan, le ponen la corona de espinas, lo hacen cargar la cruz, la ayuda a Simón de Cirene un rato, ¿no? Pues para que llegara, ¿no? ¿Sí? ¿Usted cree que no iba a tener sed? Lógico, invente, después de la madrina que le pusieron. ¿Ya vieron la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson? Ah, es exageró, yo creo que nadie aguanta tanto. Bueno, nuestro Señor Jesucristo sí hubiera aguantado, porque pues era aguantador, pues, tenía que dar la vida por nosotros. Pero yo creo que ahora que llegue Mel Gibson y allá, cuando se muere y llegue con Dios, le va a decir nuestro Padre, oye, te pasas, ¿eh? Imagínate si a mí me hubieran hecho eso así como tú lo pusiste en la película, la verdad te exageras. Inventes, ¿qué? ¿Lo hiciste para ganar dinero? Pues sacarráquese, órale,
bájese en el elevador al último piso hasta el sótano. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? No sabemos eso, ¿no? Pero bueno, esa es otra de las palabras que tenemos aquí. Tengo sed, ¿sí? Pero sed de la palabra del Señor para nosotros. Y después nos menciona la sexta palabra que está ahí en el versículo 30. Jesús bebió vino agrio y dijo, todo está cumplido. Y nos dice Juan que luego inclinó la cabeza y murió, pero nos falta la última palabra. Tenemos aquí, está en Lucas 23, 46, ¿sí? Les digo que no están continuas, Lucas 23, 46, ¿sí? Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Bueno, esas son las 7 frases, las 7 palabras que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Todas vienen, pero no vienen en un solo evangelio. Ahí vayan tomando nota para que las tengan. Y bueno, pues vamos a seguir con la otra estación, cuando Jesús es bajado de la cruz, ¿no? Entonces, bueno, eso nosotros tenemos la redacción, ¿sí? De que un soldado con su lanza le pica a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Jesucristo lo tenían que bajar antes de que empezara la noche, para nosotros del viernes, pero es la noche del sábado. Sí, lo tenían que poner en el sepulcro antes, porque el sábado ellos no podían hacer nada, casi ni respirar, ¿sí? Y aquí nos menciona en el versículo número 32 de este capítulo 19 de Juan. Dice, los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado con Jesús, pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldaditos le abrió el costado con la lanza y al momento salió sangre y agua. Bueno, dice agua, no, pues es un líquido parecido al agua, ¿no? El agua, ¿no? Que era un río, ¿qué? ¿No? Ya se dan cuenta de las traducciones que nos ponen aquí. Ya sabemos que sale un líquido transparente, ¿no? No es agua, ¿sí? El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dice, no le quebrarán ningún hueso. ¿Se dan cuenta? Todo se cumple. O sea, yo no entiendo por qué los judíos, si saben todo esto, no creen. Todo se cumplió, todo a la perfección, todo. Algunos dicen, ¿cómo no? Dice ahí en la escritura que ninguno de los 12 se iba a perder. No se perdió. Judas Iscariote se intentó ahorcar y no se pudo ahorcar, entonces no se perdió. Eso fue un accidente, él trató de suicidarse y fue un accidente. Sí, así lo dice Lucas, un doctor de aquel entonces que investigó y le preguntó a nuestra Santísima Madre y estuvo investigando mucho. Pero bueno, no vamos a meter en esos detallitos ahorita, ¿va? Y bueno, aquí nos dice que después de esto, José de Arimatea pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era seguidor de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, luego con unos 30 kilos de un perfume mezcla de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro donde todavía no había puesto nadie. Ahí pusieron el cuerpo. Bueno, pues entonces, esta es ya la otra estación. Lo bajan a nuestro Señor Jesucristo. José de Arimatea, que era un personaje del Sanedrín, que era un personaje de dinero, y era un personaje familiar de nuestro Señor Jesucristo. Era hermano, ¿sí?, del papá de María Santísima. ¿Sí? Su tío abuelo. ¿Sí sabían eso? Investíguenle, mi chavo, investígale. No me creas. Yo te invito a escuchar esta explicación, pero te dejo a que tú le busques, ¿sí? Porque el que busca encuentra. Bueno, esa estación de que es bajado a nuestro Señor Jesucristo de la cruz y no le quiebran las piernas como los otros dos bandidos.
¿sí? Y todo esto es para que ya llegaba el sábado, el Shabbat, en la noche de las 6 de la tarde, y pues no debía de haber ningún crucificado ahí, ¿sí? Por las costumbres judaicas. Y bueno, y la otra estación que tenemos, pues es Jesucristo expuesto en el sepulcro, y lo estamos ahorita mencionando, ¿sí? Ahí estaba José de Arimatea y Nicodemo, ¿no? Unos 30 kilos de perfume, ¿sí? De aloe, para embalsamar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es sepultado, ¿no? Y eso viene en Mateo, en Marcos y en Lucas también, o sea, no crean que nada más Juan lo está mencionando. Ahorita yo les di la lectura. Cuando anochecía, estamos en Marcos 15, 42. Cuando anochecía el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José, natural de Arimatea y miembro de la importante Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, se dirigió con decisión acá a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Cuando el capitán le hubo informado, Pilato entregó el cuerpo a José. Entonces José compró una sábana de lino, bajó el cuerpo y lo envolvió en ella. Luego lo puso en un sepulcro abierto en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde le ponían, ¿sí? La madre de José, o sea, la madre de José, de Santiago y de Judas Tadeo, que era la esposa de Cleofas, o sea, la señora María, ¿no? Sí, esa es la señora, ¿no? Les doy esa información. Ahora, ¿de quién era ese sepulcro? ¿Sí? ¿Del panteón francés? No. Pues no. ¿Del panteón civil? No. Ese sepulcro era de José de Arimatea, pues él lo tenía destinado para él. Se lo prestó a nuestro Señor Jesucristo, a su sobrino nieto, se lo prestó nada más por 3 días. 3 días. Que en realidad no eran 3 días. O sea, nada más era la noche del viernes, que para nosotros era el viernes, pero era la noche del sábado. Era al otro día el sábado, la noche del sábado para nosotros, que era la noche del domingo. Y luego resucitó nuestro Señor, ni la ensució. O sea, que para que no digan, ay, ya la ensució, la vamos a tener que mandar a limpiar y pintar las paredes. Nada. No, para nada, ¿eh? Entonces el Señor nada más lo ocupó un ratito, ¿sí? Y ya, se la devolvió, ¿sí? Dicen que todavía está eso. Yo no he ido, al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, por allá, en Jerusalén. Acuérdense que dice que estaba en el huerto, y en el huerto había un lugar de sepultura, y bueno, pues ahí es. Cuando vayan, pues visítenlo, y ya cuando vayan saben qué es lo que están visitando, no que saben y dicen, ay, pues dice aquí que el sepulcro de Jesús, y se sacan la selfie, ¿no? Sí, no, pues no saben ni qué onda, ¿no? Pero ahí andan, ¿no? Qué bueno que tienen dinero para ir a visitar esos lugares tan importantes en donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿ah? El Maestro. Bueno, pues estas son las 14 estaciones que tenemos nosotros y que celebramos este día Viernes Santo en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y que lo hacemos de una manera, pues, humilde, sencilla, y que este viernes, este día, pues, lo conmemoramos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y nos unimos a su dolor, nos unimos a lo que hizo por nosotros y se lo agradecemos inmensamente. Pídele al Espíritu Santo para que te dé entendimiento. Puedes volver a leer esto, puedes volver a tomar nota, y si algo encuentras, pues me avisas, mándame ahí un recadito y me dices, oiga, se le olvidó decir que también aquí pasó esto. ¿Sí? Que Dios los bendiga.